dale. Dale. Bueno, dale. ¿Vos estás grabando? Dale, chica, no hay problema. Listo, largamos. Bueno, buenos días. Bueno, buenos días. Esta es la presentación del equipo integrado por María Fernanda Morales, Gabriel Torrens y Néstor Müller. Como siempre, ¿no? El diálogo 3, lo necesario en la materia Educación en la Sociedad del Conocimiento, de la maestría en enseñanzas en espacios digitales. Empezamos. Bueno, el conocimiento fue cambiando. Antes estábamos en una sociedad tradicional donde por ahí primaba más la parte económica y hoy se fue alterando ese sentido y producción de conocimiento debido a la conectividad y al alcance masivo que uno puede tener de los conocimientos. Las principales características que encontramos es que en este momento el conocimiento no es estático, sino que es dinámico, es ubicuo, variable, es decir, verificable. Ahora no estamos hablando de verdades absolutas. Es subjetivo porque va a depender del contexto, de quién lo produzca. Está muy relacionado en general y globalizado debido a las redes y al conexionismo. Puede ser de producción asincrónica y también es muy importante la producción colaborativa que se hace de ese conocimiento. Es decir, ahora las comunidades, las redes, en esa producción colaborativa que uno puede hacer, comparte el conocimiento con personas de otros extremos del planeta, que antes era algo que no podíamos concebir. De hecho, que la maestría esta es un claro ejemplo de todo esto. Sí, aparte, fíjense ustedes que lo que nos pasó ahora, ¿no? Esto de que el aislamiento social obligatorio, ¿viste? Es un claro ejemplo de lo que veníamos probando, diciendo que lo íbamos a hacer durante muchos años, y hoy fue tan disruptivo esto que hubo que aplicarlo de un día para otro y hubo que salir a ver, al principio, como me parece que como bomberos, apagar el incendio, no íbamos más a clase. En el caso nuestro, de nosotros tres, por ejemplo, recuerden que un viernes nos dijeron el lunes hay una reunión de personal, y el lunes en la reunión de personal nos dijeron, muchachos, no vamos más a clase como estábamos acostumbrados a ir. Y bueno, a ver, y empezamos a ver que esto del conocimiento en la sociedad, el conocimiento, todos estos datos que están puestos acá acerca de conocimiento, tuvimos que empezar a aplicarlos. Y ahí nos damos cuenta que realmente la conectividad alteró el sentido y la producción del conocimiento, ¿sí? Hoy producimos todo entre todos, tratamos por lo menos. Nuestros alumnos son participantes más activos de las producciones del conocimiento, estamos aprendiendo entre todos, y bueno, y también en la maestría, ¿no? Como decías, Gabriel, recién vos, me parece que es un claro ejemplo de cómo producir conocimiento entre todos. Después, ahí Fernanda justo está compartiendo, pusimos un link para ver si a alguien le interesa, para poder leer un poquito más. Ese link nos lleva al libro de Begoña Gross, ¿sí? El libro La caída de los muros del conocimiento en la sociedad digital y las pedagogías emergentes. Un libro sumamente interesante que muestra cómo realmente se desploman los muros y se abren las puertas de la escuela, ¿no? La escuela queda totalmente sin muros, sin paredes, y todo lo que está afuera permea hacia adentro y todo lo que está adentro permea hacia afuera. Exacto. Bien. Bueno, acá justamente está eso que decía Néstor, de la caída de los muros. A partir de eso, como decía él, procesos de educación formal, no formal e informal, se entraman de manera que por momentos son uno solo. Y
los pilares básicos de formación, digamos, mudan hacia un aprendizaje sin posturas, una ubicuidad y la importancia del entorno personal de aprendizaje que tenga la persona o el entorno comunitario de aprendizaje. Vieron que hasta ahora, por ahí uno veía, ¿no?, que había una educación que era, por un lado, bien formal dentro de la escuela, el profe que sabía todo se paraba frente a los alumnos, frente al curso, y como es el viejo concepto de educación, ¿no?, de educación cuando lo llevan a las masas, ¿no?, enseñar todo a todos, y el profe paraba adelante. Bueno, ahora lo que vemos con esto, con la conectividad, bueno, vemos eso, ¿no?, que en realidad, más adelante también lo vamos a ver, pero que en realidad estamos intentando enseñarle a todos, pero también aprendiendo de todos. Sí. Y lo que vamos a ver también es justamente que hoy no todos están con el acceso a la tecnología como debería ser para poder aprender. Sí, y además también me parece que todas estas nuevas pedagogías que centran el aprendizaje en el sujeto, lo que plantean también como interesante es que cada uno aprende lo que verdaderamente le interesa y lo que necesita saber. Porque es lo que por ahí hace mucho, no tan hace mucho, pero que se decía, bueno, ¿y esto para qué me va a servir si yo, por ejemplo, yo no me voy a dedicar a una ingeniería? Entonces, ¿para qué me sirve? No, tenés que aprenderlo porque en algún momento de la vida lo vas a aprender o lo vas a necesitar. Y bueno, después uno se da cuenta que no lo necesitaba, o que si necesitaba, recurría al experto que sí lo manejaba a ese tema o a esa parte del saber. Entonces, también está interesante estas nuevas pedagogías, el aprendizaje sin costuras, los entornos personales de aprendizaje y el aprendizaje ubicuo, que ponen al sujeto en el centro y hace que uno aprenda lo que verdaderamente le interesa y para lo que uno cree, digamos, que va luego a dedicarse, y lo que un poco como adquirir las herramientas que uno va a necesitar para el día de mañana. Claro, sí. Por eso cambió el concepto, ya no hablamos de aprendizaje, digamos, de alumno, estudiante, de sujeto de la educación, porque uno está constantemente en modo aprendiz. Claro. Sin importar la edad, la profesión, los intereses, siempre estamos como en modo aprendizaje. Sí, eso también está re interesante. Sí, viste, aparte, como dice ahí en la filmina, ¿no? Todos podemos ser recursos para el aprendizaje hoy. Uh-huh. ¿Sí? Y por ahí, me parece que por ahí también pasa hoy repensarnos como sujetos de la educación también, ¿por qué no? Sí. Porque así como estamos enseñando, también tenemos que empezar a aprender de vuelta. Exacto. O sea, nosotros que somos profesores hoy, que por ahí éramos los que impartíamos la educación en esto de la continuidad de experiencias para poder aprender durante toda la vida, hoy nos damos cuenta que a lo mejor en una clase aprendemos muchísimo a nuestros alumnos, o nuestros alumnos nos muestran cosas súper interesantes que nosotros por ahí en algún momento no las habíamos visto por cualquier razón, ¿no es cierto? Y lo otro interesante es que bueno, lo de este aprendizaje sin costura, ¿no? Es que el aprendizaje se produce a través de contextos variados y no abarca solo lo largo de la vida, sino también lo ancho. Es interesantísimo el libro de Gross, ¿sí? Hablando de ese tema. Genial. Si quieren, seguimos. Ajá. Bueno, otro concepto que trabajamos mucho es el de ubicuidad, que en realidad es como la alteración que sufrimos hoy del tiempo y del espacio. Por ejemplo, volviendo a lo de el primer diálogo, este contexto de cuarentena hizo de que nuestro espacio doméstico se transforme también en nuestro espacio de trabajo, en nuestro espacio de estudio, de intercambio familiar, social,
porque estamos haciendo todo por conferencias, es decir, no nos movemos del mismo espacio. Entonces, implica un aprendizaje en todo tiempo y en todo lugar. Y bueno, lo que hace la conectividad es eso, hacer que la información, el contenido permanezca. No es que si nosotros, por ejemplo, no asistimos a algo presencial, por ejemplo, como esta charla, la podemos volver a ver. En el momento que querramos o que necesitemos volver a ver algo. Sin embargo, eso para mí implica habilidades de discapacidades y una, como dice ahí, participación activa, que me parece que como docentes es eso lo que tenemos que generar en los alumnos, eso de estar constantemente en la búsqueda, digamos. Y eso es difícil. Sí, como por dice, ahí transformándolos en expertos adaptables. Sí, tal vez me parece que este periodo, ¿no es cierto?, del aislamiento social preventivo obligatorio, nos ha hecho dar cuenta que quizá no estábamos haciendo o mejor dicho, ayudando a los estudiantes que sean sujetos activos del aprendizaje. Porque está bien, nosotros venimos, o estamos nosotros en la transición de la forma de aprender. Entonces, quizá esto también nos ha hecho dar cuenta que necesitamos que los estudiantes sean cada vez más activos y autónomos y brindarles nosotros las herramientas para que logren eso. Entonces, porque nos está pasando, ¿no?, que por ahí uno envía la clase, envía los trabajos y son muy pocos los que participan, los que hacen la devolución, porque el resto es como que, bueno, lo deja ahí, y tal vez sea porque no los hemos hecho dar cuenta que son sujetos autónomos y que necesitan, en este tiempo particular, ser más activos que antes para poder aprender. Sí, seguramente, y bueno, y esta participación activa desde la casa también ha generado, otra ruptura dentro de la misma familia, ¿no? O una cierta invasión de lo cotidiano, o sea, es el que la escuela entró a la casa. Claro. Parece chistoso, ¿no? Pero, a ver, no traigas el trabajo a la casa o no traigas los problemas a la casa de la escuela, y ahora nos damos cuenta que es todo uno, esta disrupción hace que sea todo uno, y bueno, la familia también tiene que acomodarse. La familia, me refiero a la familia de los alumnos, de los estudiantes, y la familia de los profesores, la familia de los docentes, todos tienen que acomodarse a esta nueva realidad, ¿sí? Bien, ahora lo que se ve en la Filmina es el entorno personal de aprendizaje, los PLE, ¿sí?, que son espacios creados en el mismo proceso de aprendizaje, con conocimientos que producimos en forma personal y colaborativa para aprender siguiendo nuestras necesidades e intereses como aprendices a lo largo de la vida. Sí, es el lugar donde nosotros nos sentamos y trabajamos, lugares de donde accedemos a la información, ¿sí? Podemos compartir, tenemos otras herramientas para poder trabajar, ¿sí?, y colaborar con las demás personas, ¿no?, con las que aprendemos y de las que aprendemos y a las que enseñamos. Sí, es como lo que hoy dijo Gabriel. Dentro de nuestro entorno, cada uno lo puede configurar o conformar con nuestros intereses, necesidades, y realmente hoy en día nosotros acá pusimos cuáles serían algunos de las aplicaciones y herramientas que tienen nuestros PLE, y está conformado por muchísimas cosas, por las redes sociales, todos los canales de información, los motores de búsqueda que usemos, los correos electrónicos, las aplicaciones, las plataformas educativas como la de nuestra maestría, las herramientas y estrategias que usamos para
compartir la información, es decir, crearla y compartirla como el Word, el PDF. Realmente es infinita el entorno personal que uno puede tener dependiendo, como dice ahí, de las necesidades e intereses que uno tenga. Para ampliar información, acá les compartimos el libro de Castañeda y Adel, que se llama Entornos Personales de Aprendizaje, claves para el ecosistema educativo. Porque a partir de esto se produce un cambio en la ecología del aula. Es decir, ya el aula, desde esta caída de los muros, no es el aula que nosotros estábamos acostumbrados o donde nosotros hicimos la primaria, la secundaria. Claro, acá en realidad lo que sucedió es que todo lo que habíamos aprendido y todo lo que veníamos haciendo, no vamos a decir que es como que quedó obsoleto, pero tuvimos que repensarlo nuevamente. O sea, tuvimos que otra vez objetivarnos, alejarnos un poquito y tratar de ver dónde estamos parados, qué hacemos, qué enseñamos, para qué enseñamos, cómo enseñamos. ¿Sí? Sí, tal cual. Y lo que está bueno también pensar es que las redes sociales, que al principio eran herramientas de comunicación solamente, nos damos cuenta que también son entornos de aprendizaje, digamos, porque hoy en día, con un tutorial subido a las redes sociales, podemos aprender cuestiones desde lo más básico hasta cosas, digamos, difíciles y complejas. Sí. Sí, correcto. Bueno, a partir de todo esto, surgen las pedagogías emergentes, que el autor que trabajamos fue Adel, y bueno, y surgen en estos contextos, integrando tecnologías digitales, y un concepto interesante que tienen es que no necesariamente son nuevas, sino utilizan de las clásicas pedagogías que teníamos y también conceptos nuevos. Por ahí hay acciones o actividades que estaban pensadas, pero que no estaban puestas en juego en lo que era, por ejemplo, dar clases. Pueden ser, hay veces, como dice, pasa por momentos de sobreexpectación. Hay veces nos pasa que creemos que una aplicación que conocemos nos soluciona la vida y que es lo más, y después encontramos que bueno, sí nos ayuda, colabora, pero tenemos que siempre estar dispuestos a aprender otras cosas. Sí, exactamente. O sea, acá en esto del aislamiento social preventivo obligatorio, como dice ahí, ¿no? Que dice que son disruptivas en su potencial, por su potencial. En esta disrupción se dio eso, ¿sí? Que esto de un día para otro, como decía al principio, hubo que dejar de ir a la escuela, transformar la casa en el aula, tanto para nosotros como para los chicos. Y bueno, y hay que empezar a trabajar con estas pedagogías emergentes, que no se olvidan, como decía Fernanda, ¿no? Que no es que, a ver, no más Vygotsky, no más Piaget, no más constructivismo, no más conductismo, sino, a ver, tratar o tomar de esas pedagogías lo que se pueda utilizar y ir innovando de acuerdo a lo que uno necesita o lo que uno considera que necesita para poder modificar esas pedagogías existentes, ¿viste? Y desarrollar nuevas propuestas. Por eso ahora en esta es muy importante el diseño pedagógico de las actividades. Es decir, no tanto los contenidos, generar en el alumno que le doy mucho contenido, mucho material, porque sabemos que el contenido está disponible en cualquier momento y en cualquier lugar,
sino el diseño de actividades que generen una interacción, una producción colectiva de conocimiento y adquirir habilidades y competencias para ese aprendizaje para toda la vida. Algo que no lo van a usar solamente en nuestra materia, sino que les va a servir para cualquier otra actividad o interés que tengan en algún tema en particular. Porque ahora el contenido y está a un clic, como dicen. Sí, lo que me parece también que es importante es que no es que esto anula todo lo anterior, sino es justamente poder readaptar y recondicionar los modos, las maneras, las formas a este tiempo, digamos, y a estas pedagogías nuevas que nos han... A ver, que el tiempo este de ASPO nos ha exigido poner en práctica. Así que eso, digamos, también me parece como que está bueno pensarlo, porque no es que todo lo anterior hay que tirarlo al tacho, sino hay que poder readaptarlo. Usar todo lo que sea necesario y que sirva para que justamente el sujeto que es el que está aprendiendo pueda disponer de ese material, o sea, pueda disponer de todas aquellas herramientas que le sirvan para aprender. ¿Sí? Sí, por eso acá decía, tiene momentos de sobreexpectación, por eso que uno genera eso de que wow, y en realidad aún no se sabe el impacto o efecto que tendrán. Por eso lo más también, como decís Gabriel, interesante es eso, que no deja de lado lo anterior. Porque muchas veces nos pasa eso, pensamos, bueno, vino esto nuevo, ya lo demás es para descarte, y no es así. Y por ahí eso suele generar cierta tensión, especialmente en los profes que tenemos mucha antigüedad, como el caso nuestro. Eso, o sea, a ver, quiere decir que lo que aprendimos hasta ahora ya no tiene sentido. No, esto es una forma de reconfigurar lo que venimos trabajando. O sea, es una forma de barajar y dar de nuevo en la educación. Utilizando aquello que sirve o que es reutilizable de lo anterior. Por eso está interesantísimo el tema del concepto de pedagogías emergentes. A ver, y también me parece que es súper interesante el hecho de tener en cuenta que no necesariamente son nuevas pedagogías. La palabra emergente, cuando uno la ve rápido, dice, todo nuevo. No, son pedagogías que pueden o no ser nuevas pedagogías. Bueno, en esta diapositiva, al que le interese seguir reflexionando sobre ese tema, hemos colgado 2 videos, uno de otra materia donde Adel habla precisamente de cómo mejorar y da tips para mejorar el entorno personal de aprendizaje de cada uno. Y en el otro, él explica en una conferencia esto de las pedagogías emergentes, qué son, qué características tienen. Son 2 videos muy interesantes y por eso nos pareció oportuno ponerlos en la presentación. Intentar explicar el concepto de entornos personales de aprendizaje y sus implicaciones en el desarrollo profesional de los docentes y en el trabajo de aula. Y para ello, quizá lo más importante... Bueno, por una cuestión de tiempo, seguramente no lo vamos a poder ver entero los videos, ¿no? Pero bueno, es también para poder mostrar los recursos con los que cuenta el Genial que preparamos como grupo. Bueno, esta es las conclusiones a las que llegamos. Las leo para que quede tal cual nosotros las armamos. A lo largo de estos diálogos hemos sido interpelados en nuestras prácticas, llevándonos a reflexionar y analizar nuestro rol docente durante esta disrupción en las aulas, que creemos provocó definitivamente la caída de los muros en las escuelas.
Nos encontramos hoy en una realidad ubicua, observando que la educación y el acceso a la información como derecho humano no es para todos, tanto para docentes, familias y estudiantes. Entonces nos preguntamos, ¿cómo lograr experiencias de construcción conjunta y colectiva de saberes en esta desigualdad? ¿Qué hacemos para reducir esta brecha? ¿Cómo nos pensamos generando estrategias para educar a generaciones que deberán desenvolverse en una sociedad con más incertidumbres que certezas? ¿Por qué logramos construir una soberanía pedagógica? ¿Por qué no logramos construir una soberanía pedagógica latinoamericana con justicia e igualdad para todos? En definitiva, creemos que hay que seguir trabajando para lograr una educación inclusiva y de calidad que aún hoy es una utopía. Había mucho más para escribir, pero son preguntas que nos surgieron porque es una realidad que vivimos, eso de la brecha digital, de cómo logramos la construcción de experiencia y de aprendizaje para todos, aún por encima de esa falta de conectividad, de dispositivos, y pensando siempre que el ideal o la utopía sería una mejora de la calidad de educación o de la conectividad que permita que todos nuestros estudiantes y hasta nosotros podamos acceder sin dificultad a todo esto que esta sociedad del conocimiento nos ofrece hoy. Sí, además yo creo que estas preguntas que quedan ahí pendientes, ¿no? Son el guante tirado para que alguien lo recoja y poder seguir dialogando sobre esto, ¿sí? Sobre esto que nos está pasando hoy, porque nos damos cuenta realmente que quedaron muchas cosas pendientes, que están muchas cosas pendientes, que están muchas cosas para aprender, que están muchas cosas para mejorar, tanto digamos lo que viene desde el Estado hacia los ciudadanos, como también desde nosotros como ciudadanos de la red, ¿sí? Para con nuestros estudiantes también y entre nosotros mismos, entre los mismos docentes, ¿no? Tenemos mucho para poder aprender y por ahí pienso, ¿no? En mi formación docente y uno fue en nuestra formación fuimos muy celulares, fuimos muy nosotros, ¿sí? Cada docente como un aula aparte, como por ahí esta caída de muros y esto que sucede hace que tengamos muchas más incertidumbres que certezas, ¿sí? Y hace que, bueno, que tengamos que repensar otra vez y que nos queden abiertas esas preguntas. Y lo interesante de estas preguntas que se han planteado es que nos llevan a reflexionar en lo que vamos a hacer a partir de ahora, porque esto es un poco lo que se ha visto y lo que quedó a la luz, lo que emergió, digamos, para usar un término que venimos utilizando. Entonces, bueno, tenemos que ver de ahora en adelante qué vamos a hacer con todo esto, o sea, y de qué manera también nosotros, en la medida de lo posible, nos vamos a convertir en aquellos sujetos que tratan de achicar esa brecha para con nuestros estudiantes, digamos, que al menos en la experiencia nuestra sabemos que hay muchos chicos, muchas chicas que se han visto imposibilitados de acceder al conocimiento. Entonces, bueno, ¿de qué manera nosotros en lo concreto podemos ir también haciendo algo? Porque si no, lógicamente desde el Estado tiene que haber políticas que achiquen y acorten esa brecha, pero también, bueno, nosotros desde nuestro pequeño lugar, ¿qué podemos ir haciendo en lo concreto y en lo cotidiano, digamos? A partir de todo esto que se vio y que hemos vivido, bueno, en la segunda parte ahora del año que tenemos por delante, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por eso está bueno, las preguntas estas han sido movilizadoras como para ponernos en acción o pensar acciones concretas para lo que nos va a tocar hacer de ahora en más, después de las vacaciones, mejor dicho. Bueno, y este es el final de la presentación. Acá están las referencias. Y eso sería todo.
Bien. Genial, está buenísimo. Listo, ahí cortamos. Cortamos los